Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. El ingenio humano y el maravilloso mundo de la ciencia al alcance de todos. Las personas que sufren diabetes tienen una deficiencia en la producción de la insulina que genera el páncreas. Gracias a la insulina se realiza el metabolismo de la glucosa, es decir, del azúcar que contienen los carbohidratos y que se utiliza como energía para todos los procesos que ocurren en el cuerpo. ¿Por qué se dice popularmente que los pacientes diabéticos tienen azúcar? Cuando falta esta hormona, no se logra que el cuerpo disponga de la energía que aporta la glucosa, pues justamente lo que ocurre es que las células necesitan azúcar para su funcionamiento, pero no pueden obtenerla de la sangre y por lo cual se acumula en esta. La prueba para detectar este trastorno es relativamente simple, ya que mide la cantidad de azúcar presente en la sangre. Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila pone la ciencia al alcance de todos. En el bien, fincamos el saber. Ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión y el día de hoy estamos hablando sobre el tema de la diabetes en el marco del año de la lucha contra la diabetes que ha sido decretado para el estado de Coahuila de Zaragoza. El próximo jueves 27 la Universidad Autónoma de Coahuila ofrece un coloquio titulado La diabetes como un programa integral de salud. Este evento lo organizan los cuerpos académicos de las escuelas y facultades de medicina, enfermería, odontología, trabajo social y psicología, que consideramos que son las áreas de la salud o afines, como es el caso de la psicología y el trabajo social. Pensando sobre todo que el problema de esta enfermedad, entre comillas, es un problema de salud pública que tiene que tener un enfoque integral justamente. Hablamos con la maestra Viridiana Martínez, nutrióloga, en el segmento anterior y justamente lo que mencionábamos es eso, ¿no? De que es más importante atender los hábitos de consumo alimenticio que el ejercicio, entre otras cosas también, que verlo como una enfermedad de la cual requiere un medicamento y tan se acabó. Yo entiendo que si por circunstancias ajenas a mí me ataca una enfermedad, pues bueno, eso lo tengo que aceptar así y atenderlo médicamente. Pero veamos de qué enfermedad se trata. En este caso es un proceso evolutivo que sí tiene un componente genético, lo decíamos, pero en el cual hay otros factores mucho más importantes, incluso cuando hay este componente genético, como son los hábitos alimenticios. En este segundo segmento vamos a estar platicando con Diego Morlet Villa. Él es enfermero de profesión, estudiante de medicina y es una de las personas con las que hemos trabajado ya en este programa por un hecho muy sencillo. Es un universitario inquieto que se preocupa por los problemas de salud y no solo por su formación académica. Entonces, ¿qué es la diabetes, Diego? La diabetes es un estado del metabolismo en el cual la glucosa que ingerimos no puede ser metabolizada en la sangre. No puede ser metabolizada en sangre. Entonces, ¿por qué? Porque hay una falta de insulina. Una falta de insulina, ¿por qué? Porque el corazón, el órgano que la hace, está dañado. La insulina es una hormona que produce el páncreas. Y esta insulina tiene ¿qué función? Tiene la función de acarrear las moléculas de glucosa hacia adentro de la célula que la necesita, ¿sí? Si esta no es acarreada dentro de la célula porque la célula misma no puede llegar y agarrarla, ¿sí? La célula se cansa, no la usa, entonces ¿a dónde se va a ir? A guardarse esa glucosa. ¿Okay? Y queda estancada en la sangre. Queda estancada en la sangre dando altos niveles. Tan paradójica, ¿no? Que quien precisamente tiene un gran deseo y necesidad de azúcar, en realidad tiene mucha pero acumulada. Así es, ya que no tiene quien se la pueda proporcionar adentro. Un hormona es un problema endocrino. Bueno, pues así entonces parecería un problema médico. Así es, de hecho se evalúan muchos factores, ya los dijimos en el primer segmento, y luego ya se evalúan cómo debemos empezar un tratamiento, ¿sí? Tanto es el método preventivo
Y luego el método que pues, en el que nos basamos desgraciadamente en los últimos años, en el método curativo, tratar de curar, tratar de mantener, tratar de sostener. Y luego ya, pero también hay que basarnos en el problema educativo. Y complementando esto, pues obviamente se puede controlar esa el nombre de diabetes mellitus tiene que ver con esto que nos explicabas, ¿no? Creo. La diabetes mellitus se le dice mellitus porque antes que no existían los estudios diagnósticos de laboratorio, pues obviamente hace miles de años. En la antigüedad, de hecho antes de Cristo, se tienen los primeros reportes. Se le dice mellitus porque en la orina de los pacientes tenía un sabor dulce, ya que es bien considerado que si hay una alza de glucosa, el riñón va a empezar a perder azúcar para protección del cuerpo por la orina. ¿Sí? Agarra el azúcar junto con las moléculas de agua y las tiene que tirar. Entonces ahí se reportó y se le reportó como miel. ¿Sí? Pues obviamente orina amarilla, dulce, se le dijo mellitus porque deriva de la palabra miel. Comentabas un punto bien importante, hasta hace algunos años la atención era curativa, como si tener diabetes se fuera a curar, cuando en realidad es una condición degenerativa, crónico-degenerativa, que como tal no se cura, pero sí es controlable en todos los aspectos y que continúa a lo largo de la vida, y personas que siguen bien su tratamiento pueden vivir muchos años sin una complicación, vamos a decir, grave, problema. Como la pérdida de la vista o algún tipo de amputación o alguna pérdida de algún miembro, ¿no? Sí. ¿Por qué no vamos a, tú ibas a comentar algo y ahorita te hago tú una pregunta. No, adelante, vamos a Mira, la pregunta es hablar acerca de este tipo de complicaciones. ¿Qué significa, por ejemplo, el pie diabético? ¿Por qué se pierden algunos órganos? ¿Cómo es que eso ocurre? ¿Y por qué está relacionado con la diabetes? ¿Y cómo se pierde la vista? Esta evolución que, aunque ustedes me digan que se puede vivir normalmente, pues yo sé, y la estadística dice que la expectativa de vida disminuye, ¿no? A ver, aclárenme las cosas. Claro que sí, decían por ahí que todo por servir se acaba, ¿no? Entonces, el azúcar crea una condición de daño en el sistema nervioso, en el sistema vascular, el músculo no tiene energía, no se mueve, ¿sí? Entonces, ¿qué pierdes en el pie diabético? La sensibilidad. Pierdes primero la sensibilidad, pierdes la movilidad, pierdes la circulación, el paciente no se da cuenta, porque no le duele, no le cala, no siente. ¿Me explico? Entonces el problema, por ejemplo, con una uña, una infección en el dedo gordo del pie. El sistema inmune también se daña. Tiene que ver con el sistema inmune, pero también con la falta de sensibilidad, que la persona puede desarrollar la infección y no se da sentirla, cuenta. no sabe. Llegan pacientes a los hospitales ya con pies avanzados, hasta con gangrena, en los cuales la única opción pues, es la amputación. ¿Por qué? Porque el factor cultural que hablamos en el primer segmento, que no se cuidan. Dos, pues van a decir, pues ¿qué me van a decir? A veces afrontar esa enfermedad no es parte del ser humano, porque lo niegas, también. Tú niegas, dices, pues yo caminaba y yo hacía y yo todo, pero a fin de cuentas no aceptas una situación. Pero cuando tienes la pérdida, fíjate nada más, tú te amputan un dedo del pie y sigue corriendo el 5K para que veas cómo... Digo, yo no lo tengo, pero amigos que han pasado por eso me dicen, mi equilibrio es diferente, la pisada es otra, dice, y me quitaron la mitad de un dedo. Pues sí, pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Así es, era lo que te decía. Y entonces, oye, hombre, y además del pie diabético, esto puede aumentar a la pierna, pierdes una extremidad. Pero, sí, regularmente son en las extremidades inferiores las más afectadas, puesto que es lo más lejano de nuestro sistema circulatorio. Así es. Entonces te digo, pierdes movilidad, pierdes sensibilidad, pierdes circulación, pierdes la fuerza. Entonces ya cuando acuerdas, personas adultas mayores o adultos que no se cuidan, ya cuando acuerdan ya traen un proceso infeccioso. ¿La vista? ¿Por qué? La vista, las retinopatías por los cambios de presión gracias a las enfermedades vasculares que genera. Vascular me refiero a las venitas y las arterias que están ahí dentro del ojo. Estas que se contraen, se dilatan. Se generan una hipertensión, se dilatan tanto y hay una hipertensión tan grande que generan sangrados. Entonces generan sangrados. La glaucoma es diferente. La glaucoma es otra entidad, también de hipertensión, pero es por otra situación. Entonces hacen un incremento de presión, hay sangrados y ese tejido se desvitaliza puesto que no hay una circulación que lo esté alimentando. Y aparte, no tienen insulina, no tienen carbohidrato, no tienen energía y esas células pues se deterioran.
Entonces, ¿qué empieza a haber? Una necrosis y empieza, por así decirlo, una isquemia se le dice, una falta de sangre, vaya en el tejido y se muere el tejido. Se muere el tejido, se pierde su función. A grosso modo, y para que la gente comprenda un poco más, porque siento que estoy usando palabras muy técnicas. Y aquí hacemos dos cosas, tratamos de hacernos entender, pero también de que la gente se esfuerce por asimilar la cultura y el lenguaje como debe de ser, ¿no? Y es que mencionaba Estamos también, en la universidad. no, claro, Así es el transmitir el conocimiento, ¿verdad? A todos los niveles. Comentaba la doctora que este es un proceso que toma tiempo, o sea, hay personas que tienen diabetes y todavía no han sido diagnosticadas porque en realidad no presentan síntomas visibles, pero están adentro. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Sí es problema. importante entonces llamar a la conciencia social, a la población, a que pues se realice el examen, que es completamente gratuito, muy sencillo, un pequeño fácil, piquete, donde quiera, prácticamente en cualquier centro de salud, cualquier consultorio campaña, cualquier brigada. Era lo que te decía, todas las exámenes. instituciones bogaron por la prevención y educación. Ahorita es prevención y Que además educación es en todos un lados. costo grande, ¿no? Para el Es un sector costo público. grande curarlas. Curarla. Yo creo que decían por ahí entre el gremio, dicen, más vale 1 gramo de prevención que toneladas de medicamentos. Sí, se gasta Entonces, mucho dinero en eso, la verdad, y para cada quien es un esfuerzo muy grande. Toda la vida es diferente. Mira, todos los que tenemos enfermedades crónico-degenerativas lo vemos, tienes que estar controlado. Y esa es una atención adicional que te quita también parte de tu interés por otras cosas. Entonces no hay que esperarnos a que llegue ese momento. Dime, ¿tú qué relación tiene con la hipertensión? ¿Son cosas diferentes? ¿Se pueden asociar? ¿Se pueden complicar? Claro que se asocian, porque como te comentaba, las células no tienen energía. Entonces cansan, hay daño vascular en la capa más interna de la arteria y vena. Entonces, como se empiezan a deteriorar, las arterias y venas pierden su fuerza, pierden su elasticidad, ¿sí? Se hacen tortuosas, se les dice, se deforman. Entonces la circulación no se hace correctamente. Entonces, como es como un sistema de presiones, si baja la presión, pues el sistema tiene que bajar su calibre. Si alza la presión, el sistema lo tiene que abrir. El punto es que ya pierden esa capacidad y el corazón tiene que empezar a bombear más fuerte. Porque necesita más volumen. Y el volumen que tiene la bomba de regreso no lo está obteniendo. Entonces, tanto hay gasto cuando llega como cuando sale. Un tema que seguramente nuestro auditorio estará esperando que comentemos es el de la diabetes gestacional, porque es bien común, de repente hay un embarazo y te sube el azúcar y ya te diagnosticaron. Hay una incertidumbre en la paciente porque mientras no da luz está con la expectativa de si va a seguir y si ese fue el inicio de un problema que le va a durar toda la vida o desaparece. ¿Y cómo va a ser la vida de ella en adelante? Exactamente. ¿Qué es esto? Platícanos. Igualmente, como en toda enfermedad, hay factores de riesgo. Que la mujer en cuestión tenga más de 35 años, que ya haya tenido otro embarazo con bebés muy grandes, se le llama macrosomía. Eso es riesgo, factores de riesgo. Estoy hablando de los factores de riesgo. Mayor de 4 kilos, que sea mayor de 35 años, que ya tenga herencia genética para diabetes y que en cualquier prueba de sanguínea le haya salido mayor de 126 miligramos. A ver, eliminemos todas esas predisposiciones. Yo sé de casos entre 20 y 30 años y es frecuente que aparece. Aparece y desaparece. Sí. ¿Por qué? Porque se detecta más en el segundo trimestre del embarazo o a la mitad del embarazo, puesto que el lactógeno placentario, porque la placenta es otro tejido que nutre al bebé, bloquea la acción de la insulina. Entonces, al bloquear esto, en la acción de la insulina, pues obviamente el azúcar en sangre se eleva, dando estos resultados en los laboratorios. Por eso se genera la esa, digamos que no es un problema grave, ¿o sí? ¿Complicaciones? Claro que sí, tiene complicaciones en la madre. ¿Por qué? Porque puede generar hipertensión y preeclampsia. Puede generar... ¿Qué es eso? La preeclampsia es hipertensión en el embarazo, que puede derivarse derivarse a una crisis convulsiva en la paciente. Sí, obviamente habiendo daño a nivel cerebral, daño en el producto. ¿Por qué? Porque ya la circulación no llega. El producto puede nacer muy grande, macrosómico, puede haber hipoglucemias en el niño. Entonces al nacer pues van a nacer todo ahí aletargadito, todo o inconsciente, por así decirlo. Entonces, pues no fue el caso de Betito, mi nieto, que pasó por esa situación y hijos, qué bárbaro, no sé quién lo
¿Quién lo alimenta? Que es bastante activo. Qué bueno, qué bueno. No siempre se van a presentar las cosas, porque no hay reglas en la medicina. ¿Sí? No se van a presentar todo, pero sí hay pero grandes digamos riesgos. Que quien pasa por esto tiene siempre la expectativa de que es transitorio, ¿no? Es lo que se espera, que sea transitorio. Muchas veces, si tenemos la herencia genética y tenemos los hábitos exactos para padecer diabetes, se puede mantener. ¿Por qué? Porque ya hay un daño previo y una predisposición previa. ¿Okay? Entonces, si se controla, baja los niveles de azúcar en el embarazo, de glucosa, se controla y se puede mantener y ya. Listo, lo desembarazas y listo. Lo desembarazas. Dime, así es. ¿Verdad? Termina el periodo de gestación. Se alivia, se alivia, hay muchas palabras. Mejor. Ya se me olvidó que te iba a preguntar. Hay una situación también que es en cuestiones del azúcar. Bueno, pues ya lo comentabas, no hay reglas, pero entonces la recomendación sería revisarse primeramente en la prevención y segundo, si ya está diagnosticado, pues enfrentar la enfermedad y atenderse. En la conciencia es que también entra el factor psicológico, en la conciencia de que va a tener una situación de vida. Claro. No de que no es como la gripe ahora sí, ¿no? O sea, me voy a tomar un medicamento y en 5 o 6 días voy a estar bien. Sí, ya no es igual. O sea, es también esa concepción de que, es que estoy enfermo de diabetes, con la idea de que una enfermedad es pasajera, ¿no? Exacto. Y es que es el shock del paciente. O sea, cuando tú detectas un paciente, no tiene un año de enfermedad. Tiene tiene a lo poco 10 años de que la diabetes empezó a hacer daño. Entonces, obviamente, lo diagnosticas, obviamente dijo, entonces con razón probablemente empecé a ver mal, con razón me sentía cansado. A ver, platícanos esos síntomas que la gente, pues antes que no existían tantas pruebas accesibles, decían, ¿no? Tiene mucha sed, azúcar, se siente débil. Ok, nada más para terminar lo que decía, entonces es un shock muy grande para el paciente, entonces se tiene que adecuar a su nuevo estilo de vida, presentando que, ahora sí, se le dice la enfermedad de las 3P, ahora dicen que son 4, ¿por qué? Porque cuando debuta la enfermedad empiezas a tener mucha sed, mucha hambre, o vas al baño a orinar demasiado, ¿por qué? Porque era lo que te comentaba ahorita del riñón, que para protegerse y bajar esos niveles de azúcar empieza a eliminar agua, que se lleva los iones de glucosa, las moléculas de glucosa, y la pérdida de peso, cuando debuta, hay pérdida de peso. ¿Por qué? Porque nada más los niveles se quedan en glucosa, pero no hay ni quien los guarde, ni quien los use, porque no hay insulina, ¿ok? Entonces, por eso son la enfermedad de las 4P. ¿Sí? Te empieza a dar sed porque eliminas agua para tratar de protegerte, te empieza a dar hambre porque la insulina no lleva las moléculas de glucosa, entonces las células que la necesitan dicen, pues no hay, y échame más, pero no hay quien la metabolice, y vas al baño para protegerte, y hay la pérdida de peso. Ahí te va otra, un susto. Esto lo he escuchado desde que estoy chico. Demasiadas veces. Sí, ¿no? De que de repente, porque ¿cómo le empezó? Dice, es que se dio un susto. Y la gente incluso después de un susto o una sorpresa muy fuerte, también, te dicen, a ver, tómate una cucharada de azúcar. Sí, del susto. Para evitar que te vaya a dar. Regularmente, cuando pasan este tipo de cosas, esos accidentes, y se van a atender de esos accidentes, por ejemplo, de que se cayó, que chocó, o qué sé yo, y le hacen la prueba, resulta que era diabético. Mira. Porque junto a todos los factores de riesgo, porque se presentó la situación y lo descubren. Por eso es un shock para el paciente. Pero no es cierto que por el susto se derive. Susto por sí mismo vaya a provocar la diabetes. No. O sea, amigos se pueden asustar en paz, tranquilamente. Fuerte. Se pueden asustar tranquilamente. Es que sí tendría una base fisiológica, el hecho del susto, de disparar la adrenalina, aumentar la presión, lo otro. Pero es lo que te digo, llegas al hospital, te la detectan, pero no fue por el susto, tú ya tenías diabetes. Es lo que te digo, cuando tú lo diagnosticas y lo detectas, señor, disculpen, tiene diabetes, le vamos a seguir, es usted sospechoso de diabetes, le vamos a hacer más pruebas y resulta que sí. Él no lleva una semana enfermo, lleva años enfermo. Okay. Decía Zaida del coma diabético, como diciendo así no se me voy a olvidar. Sí, es que de repente la idea. Era la idea de la lo asocian pregunta? A los desmayos y los corajes, cuando dicen, pero la gente lo asocia el coma diabético. El coma diabético se presenta cuando los niveles de glucosa se elevan demasiado y el cuerpo, para protegerse, pues obviamente se desconecta.
¿Me explico? O sea, caes en un coma diabético porque todos tus niveles de glucosa ya sobrepasaron los límites y el cuerpo se tiene que proteger de alguna manera. ¿Me explico? Y es desvaneciéndose. Pero la gente lo utiliza el coma diabético cuando hacen un coraje, que son, y la gente se desmaya. No, que le dio un coma diabético. No, eso no es un coma, es un desmayo, es una crisis conversiva por... histérica, y por histeria, es una ajá. cuestión subjetiva. Digo, pero ya acá en el del lado médico... Fíjate, por ejemplo, los desmayos son, es que hay cuestiones hasta culturales, los estilos en los que se viven las enfermedades van cambiando en los años, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ya no hay tantos desmayos como antes. En principios del siglo pasado, las mujeres recibían una sorpresa y desmayaban. Pues, ¿y ahora por qué ya no se desmayan? Son tan factores fácilmente? culturales. Ahora hacen un berrinche. Ahora pero te tienes Salud. que cuidar, porque Exacto. Siguen igual de esa es una histeriquillas, manifestación. pero se Antes mantienen. era muy padre, mira, nada más se dejaban caer, se desvanecían, ¿no? Y acabó. Y entonces ¿Qué más tenía? mostraba su debilidad. Hasta cierto la dama, ¿no? sexapil, No, pero ¿no? también, sí, claro, de ser la mujer la víctima, no es una cuestión cultural y el hombre el que la sostiene muy románticamente, pero también tenía mucho que ver eso, o sea, por ejemplo, el estilo de ropa donde se utilizaban corsés apretados, zapatos más pequeños para afinar la pisada, o sea, también tiene que ver Y mucho. la educación de la mujer que Y era la en su educación. casa. Sí, O sea, no, ella desconocía el mundo. ¿Por qué? entonces, cuando veía algo, Cuando veía El algo, mundo se es impresionaba. corrupto, ¿no? Ahí tienes Ujú. el castillo de los inocentes, ¿no? Exactamente. La tienes que proteger. Y pues de lo que siempre viven, del chisme, ¿no? Le contaban un chisme. ¿Cómo que doña Panchita se cayó? ¿No? Me explico, o sea, ¿por qué? Porque era algo que sucedía fuera de su contexto del hogar, ¿no? sí. Y ahora, como ya, qué bueno. Sí, la mujer trabaja, claro. Sí, pero fíjate, ahí vamos, otra Es vez con diferente. con el mismo tema, la mujer trabaja, ya no hay tiempo para la cocina como había antes. Vean ustedes, el trabajador administrativo ordinario, el burócrata, e incluso también el obrero, el operario, come fuera de la casa. Sí. Yo veo a mis compañeros y todos corremos por las gorditas. La gordita ya es una institución social. Ujú. La gordita, ¿por qué no dicen la ensalada? Gorditas ¿Por qué y no hablan de un quesadillas, platillo? Porque es muy práctico. Mira, una de las piezas de gastronomía más interesantes es el tamal. El tamal lleva su propio plato, es biodegradable, se puede portar, se puede almacenar. Tiene una función muy importante para el viajero. Bueno, eso para el campo, pero para la ciudad ha ocupado su lugar la gordita. Normalmente con baja cantidad de proteínas y nutrientes, porque la mayor parte es harina, ¿no? Es harina, Ujú. es carbohidrato. Y eso es lo que comemos. Y además ni siquiera de manera regular, porque un día le compras a la vecina que tenemos enfrente y luego a la que tenemos A en la la de al esquina. lado. Ujú. Y O deja alguien tú, trae. Ujú. Los acompañamientos también. De postre tu chocolate y para acompañar la gordita, ¿con qué te la pasas? Con coca. Con tu refresco. No. o te También dejas es que- caer no, y es con que 5 también- Te gorditas. comes 5 gorditas y una y una Coca Light. No, Claro. sí, para no sentirme tan culpable. Tan culpable. Pero es que también era lo que comentaba la nutrióloga. O sea, por ejemplo, culturalmente el tamal realmente es nutritivo. O sea, tiene masa de Claro. maíz que tiene su carbohidrato Su y tiene su manteca interior de excelente. proteína. Entonces es manteca de Y puerco. 2 hebritas de puerco. Exactamente, o sea, es la Chile que combinación, le dé el es una sabor. buena combinación. Aquí el caso son las Y proporciones. es una cosa de Exacto. convivencia interesantísima, Ujú, sí. ver a las mujeres en la cocina y a los Embarrando hombres hoy en ahí, día ¿no? embarrando, ¿no? Sí. Y el calor de hogar que aquello despliega. Pero pensemos que un jornalero tendría un consumo de calorías de 3,000, 4,000, no sé, arriba, ¿no? Pero así las gasta, o Y sea, así así las las que suda, quieras, las puedes quema, comer trabaja. una docena de Aquí, aquí tamales. aunque no comiéramos más que una o dos gorditas, como quiera. Nosotros el ejercicio más pesado que hacemos en el día es la hora que estamos aquí en el radio. ¿no? Exactamente, porque tenemos que caminar el Tenemos que estacionamiento. caminar el estacionamiento. Pero de ayer más, pues el consumo calórico es muy bajo. Cambio Sí. cultural. Ujú. Ahora en invierno creo que también sí hay mayor consumo de calorías, ¿no? Claro, por Sí. el frío. Por el frío. Por Y el ahora frío. te inhibes, todavía te inhibes, te quedas en tu casita, o hay vacaciones, o si vas a tu trabajo te quedas encerradito. Hay una melancolía, un ambiente de fiesta. Un ambiente de Sí, o sea, fiesta. son como que festejos, o sea, Situaciones. son situaciones. Está muy triste por la época del año, la Pues ahora melancolía. tenemos que prepararnos para las fiestas navideñas. Sí. Siempre decimos, no importa, subo 2 o 3 kilitos. Y en enero me pongo Y a en dieta. enero me pongo a dieta y pues ya es octubre, ¿verdad? ¿Qué les Y de parece los- y si de los la 4 que invertimos? Tenemos todavía más de un mes para prepararnos y entonces hacemos la dieta y luego recuperamos lo que perdimos. A ver quién lo hace. Y de tú, o sea, siempre basarnos en la cantidad. Sí.
Bueno, controlarnos un correcta poquito. O sea, proporción. probar de todo, Es pero eso, es controlarnos eso, al final en de la cuentas, cantidad. ¿Por qué vas a dejar de comerte una concha del trigo? Bueno, no puedo hacer comerciales, pero hay una panadería excelente donde hacen pan integral tradicional y son las mejores de la ciudad. Bueno, eso para mí es importantísimo. Bueno, pues me como media concha. Media Y luego me voy a dar una vuelta a la empanada. cuadra, o sea, No, es tampoco, bueno, ¿verdad? eso ya es demasiado. No, pero es que es bueno, o sea, por ejemplo, a media tarde ir a hacer una vuelta a la plaza y luego regresar y tomar un cafecito con media concha, o sea, Bueno, vamos. ahí es en las Eso proporciones es todo. está el chiste. Vamos a ver si ¿no? contestaron nuestra tibia, pero ¿Tenemos realmente comentarios? ¿Tenemos saludos? ya hemos dado la respuesta, incluso pasamos Sí, ahí ya. una Al- cápsula Ajá. científica. Al licenciado Claudio Montoya de Derechos Humanos, un Buen saludo, amigo, muchas nuestro amigo gracias. Claudio. Alejandro Rosas Robles nos está sintonizando. a través de Facebook. Alejandro, esperamos también tu enlace, por favor, a las 3:30, como que la semana pasada no nos llamó. Bueno, nos llamó aquí, estuvo con nosotros en el Aquí programa. en el programa. Nos así debe es. una nada más. Un Y- abrazo muy fuerte, mi querido Alejandro. Un saludo hasta la Ciudad de México y Ángeles Villarreal también. Ya sí, Nos ella está también con sintonizando. colega de ustedes, ¿no? La maestra de probablemente. enfermería, ¿verdad? Doctora Ángeles Villarreal. Ujú. Así es. Entonces, bueno, el Eh, asunto es para concretar el tema de la trivia. La gente que tiene azúcar en la sangre, precisamente es porque la acumula al no tener insulina que no se puede metabolizar. Entonces, la prueba para medir la diabetes es ver cuánta azúcar tiene en la sangre. ¿No es Cuánta cierto? glucosa. Ajá. Entonces, sí, es que en realidad tiene azúcar. Tiene azúcar. Es No la es utilizo. un azúcar. Ujú. Es un tipo de azúcar. así es. Reiteramos la invitación al coloquio La Diabetes como un problema integral de salud que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de octubre de 2016 a partir de las 8 de la mañana en la unidad de seminarios Emilio J. Talamás de Campo Redondo en Saltillo. Participan la Coordinación General de Extensión Universitaria y los cuerpos académicos de las facultades de Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología y Trabajo Social. Un saludo al comité organizador. Esto es un esfuerzo multidisciplinario, no es solamente extensión universitaria, es un programa de las escuelas. Los esperamos ahí este jueves. Pues nos pueden llamar en la oficina de extensión universitaria para reservar su lugar gratuitamente. Sí hay que separarlo, es beca institucional, al teléfono 414-9011. Tenemos que despedirnos y agradecer a nuestros invitados. Agradecemos a y la maestra asistentes. Viridiana Martínez en la primera media hora y a nuestro compañero Diego Ángel Morlet Villa, enfermero, técnico en urgencias médicas y estudiante de medicina, Así es. a Breida, nuestra prestadora de servicio social, y a Kevin en los controles. Pues que tengan ustedes, como siempre, salud y vida. Feliz Muy- fin de semana. Muy buena tarde, muchas Buenas tardes gracias. a todos. Gracias.